Ustedes del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo le respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Amén. Pueden sentarse. Por la tercera semana consecutiva hemos escuchado una parábola en la que el Señor Jesús utiliza el ejemplo de la viña. Esto ya nos debería un poco llamar la atención. ¿Por qué la viña? Para nosotros que vivimos en una sociedad moderna, distinta de la de hace 2000 años, pues puede parecer cualquier cosa, pero el tema es importantísimo. Ya en el Antiguo Testamento la viña representaba a Israel, pero pensemos un poquito por qué. ¿Por qué la viña? ¿La viña produce qué cosa? Uvas, ok, sí, porque si luego no sabemos de lo que se trata, peor. Y las uvas eran uno de los 3, 4 productos que sostenían la vida de la gente en aquel tiempo. Ahorita entramos en un supermercado y tenemos miles de productos, variedades a más no poder. Uvas, e incluso ya ahorita en toda época del año casi, y las compramos a veces para probarlas, para tomar un poco, pero no es más que una entre miles de posibilidades. En aquel tiempo, ¿qué es lo que comía la gente? Trigo, ¿no? Algún grano para el pan, olivos, aceitunas, con el aceite también, los dátiles de las palmeras, que eran con los que prácticamente el azúcar, porque no tenían otra cosa, o miel de abejas, pero no las cultivaban, simplemente las que encontraban, y las uvas, que las hacían vino y que era fundamental, no solamente era para emborracharse, era por un lado alimento, y luego, como el agua no siempre era buena, mezclándola con vino le servía un poco para limpiarla. Las uvas las hacían pasas, que luego las hacían, ¿no?, como pequeñas tortas. En aquel tiempo, como les digo, en que no había mucho de dónde sacar energía y azúcares, estas cosas eran fundamentales, era la base de la dieta de una persona normal. La carne la comían rara vez, leche y queso un poquito más. Pero entonces se dan cuenta que cuando nuestro Señor en el Antiguo Testamento a través de los profetas utiliza la imagen de la viña, está utilizando una imagen que es bien conocida y que es importante para la gente de aquel tiempo. Provee frutos que son necesarios para la vida y para la celebración, porque el vino, ustedes se acuerdan, las bodas de Caná y otros lugares, era importante para la alegría, eran de las pocas cosas que les daba un poco de gusto en la vida, en las celebraciones. Todo eso está presente en el tema de la viña que vemos en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Salmo responsorial viene un poco contada la historia. Dice, Señor, tú trajiste de Egipto una vid y la trasplantaste aquí. Es decir, se la encontró como una planta salvaje
que daba frutos pero chiquitos y feos, lo trasplantó en una buena tierra. ¿Y qué es lo que hizo? Eso es lo que encontramos en el profeta Isaías, la canción del amado por la viña. Y dice toda una serie de detalles del cuidado que este amigo, el viñador, tiene con esta viña. Fíjense, la plantó en una ladera fértil, removió la tierra, quitó las piedras, plantó vides selectas, edificó en medio una torre para protegerla, excavó un lagar, que es donde se produce el vino. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Entonces aquí tenemos un poco la historia de Israel contada por el profeta. Esta viña en la cual está la esperanza, porque como les digo, no es lujo solo, es fuente de vida, a la que el dueño le pone todo el cariño, toda la atención del mundo. ¿Para qué? Para que produzca frutos. Porque la viña es una planta que cumple su cometido produciendo frutos, no solo dando flores bonitas. ¿Y qué es lo que sucede? Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Y esa es toda la historia de la primera parte en el libro de Isaías que nos está contando aquí. Y dice, ¿qué pasa? Si no da los frutos que debería dar, pues voy a destruirla, voy a deshacerla, voy a plantar otra cosa, ¿no? Esa es la idea fundamental. Lo que es un poquito chocante de esta parábola, que también es una parábola, el canto de la viña en Isaías, es que Dios dice, les pregunta a los que están escuchando, ¿qué más puedo hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mí y mi viña. Lo que es chocante aquí es decir, pues una pobre viña, ¿qué culpa tiene, no? Es un árbol, es una planta, ¿no? Aquí es donde nos damos cuenta de que la imagen no es simplemente de la relación entre un dueño y un ser inanimado que no tiene responsabilidad. Se trata de una metáfora, de una imagen. Y de hecho Isaías nos dice, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantación preferida. Es decir, ¿por qué Dios le pide cuenta a la viña? Porque no se trata de una planta que no puede responder, sino porque está tratando de decir, la viña son estas personas a las que yo he hecho ¿qué cosa? Los he sacado de Egipto. Les he puesto en una tierra favorable, los he cuidado, los he protegido, les he dado todo lo que necesitan para dar frutos, ¿no? Incluso ha habitado en medio de ellos. La torre representa el templo, ¿no? El lugar donde Dios está allí vigilando, protegiendo. Dice, yo esperaba frutos. ¿Cuáles eran esos frutos? Los frutos de obras rectas, obras buenas, la justicia. Y dice, en cambio, ellos cometieron iniquidades y solo se oyen reclamaciones. En esta parte, en esta primera lectura, Dios hace una revisión de la historia de Israel. Dice, yo les he sacado de la perdición, los he convertido en una planta que pueda dar frutos, les he dado todo. Y no dan frutos, tienen que responder por ellos, la responsabilidad ante los dones de Dios. Porque lo que Dios nos da es para producir fruto, no solo para adorno, para producir fruto. Eso es lo que está diciendo, hay una responsabilidad allí. Y cuando llegamos al Evangelio, Jesús toma esa misma parábola que Isaías contó. De hecho, las primeras palabras de Jesús son exactamente las mismas de Isaías. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, etc. Las mismas palabras. Es decir, Jesús está retomando eso y lo está ampliando. Y Jesús nos presenta la historia de Israel, digamos la continuación de la historia de Israel. En las otras parábolas que escuchamos los otros 2 domingos, vimos cómo el propietario de la viña que representa a Dios busca empleados, trabajadores, ¿no? Y en la primera, ¿se acuerdan? Los llama a distintas horas y acá les paga a todos igual. El tema de la misericordia, de la generosidad de Dios. Segunda parábola, los 2 hijos, uno que dice que sí y luego no va, el otro que dice no y que sí va. ¿Quién es el que cumple la voluntad de Dios? Dios, que busca gente para compartir con Él
el trabajo de la viña, pero también la satisfacción de los frutos. Y esto es lo que encontramos aquí hoy. El tema del Señor que confía esta viña, que es la suya, a unos trabajadores. Fíjense una cosa interesante que aquí viene mencionada de paso. En aquel tiempo, como ahora en muchos lugares, no todo el mundo tenía tierras, ¿no? Sobre todo conforme pasaba el tiempo y la gente a lo mejor se empobrecía, lo que sucedía es que gente de mucho dinero luego tenía tierra y la alquilaba a gente que la trabajaba. El pago de la gente que la trabajaba era una parte de la cosecha, pero la mayor parte de la cosecha, normalmente, o una buena parte, dependiendo de los acuerdos, iba al dueño, ¿no? Ese era el acuerdo. Y eso es lo que está detrás de la parábola que cuenta Jesús. Dice, había este dueño, les dio la viña en alquiler a unos viñadores, y cuando llegó el tiempo de la cosecha, pues mandó a los criados para que le dijeran, denme mi parte de la cosecha. Es el derecho, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos trabajadores? Dice la parábola, se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Es decir, no quisieron cumplir con su obligación, quisieron quedarse con todo. El dueño manda más y más numerosos y les hacen lo mismo. Por último, dice, voy a mandar a mi hijo a ver si a él lo respetan. Pero fíjense cómo la mente de estos trabajadores está tan pervertida y contra toda lógica, que dicen, mira tú, este es el heredero, si lo matamos nos quedamos con la viña. Y esto es un punto chocante de la parábola misma. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde hay un poco de derecho, es una tontería, ¿no? Si tú matas al heredero, no te vas a quedar con la propiedad si no eres parte de la familia, y estos son solo trabajadores. Pero ahí es donde la parábola nos revela esa mentalidad pervertida de estos trabajadores que ni siquiera se dan cuenta de que no van a poder conseguir lo que piensan que van a conseguir. Y entonces dice que matan al hijo. Aquí tenemos, ¿qué cosa? Un resumen de la historia de la salvación en esta parábola. Dios, que tiene esta viña, Israel, acuérdense, que la puso ahí, la salvó de Egipto, de ser una planta salvaje y estéril, que le ha dado todo para dar frutos, y que puso también personas responsables ahí al frente de ellos para ayudar a dar los frutos. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, es decir, cuando se tenía que notar esos frutos, los momentos de vivir la justicia, la caridad, el bien, Él les mandó trabajadores, empleados para que les pidieran frutos. ¿Quiénes eran? Los profetas. A lo largo de la historia, Dios estuvo mandando profetas para recordarles, acuérdense, en estos momentos de dificultad y de crisis, hay que vivir sobre todo la justicia. No opriman al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Cumplan con sus obligaciones. ¿Qué es lo que hicieron? Sobre todo los jefes, aunque todo el pueblo siguió, agarraron a estos profetas, a unos los apedrearon, a otros los mataron. Es decir, ¿qué es lo que hicieron? En lugar de reconocer que todo lo que habían recibido venía de Dios, y cuando Dios les pedía esos frutos de bien, en lugar de darlos, se quisieron apoderar de todo. Entonces Dios decide, voy a mandar a mi hijo, dice, a ver si lo respetan. Y ahí es donde tenemos ese momento. Jesús está anunciando lo que va a pasar con él. Él sabe lo que está sucediendo. Sabe que esa lógica interna de los trabajadores que están representados aquí, representando a los sacerdotes y a los ancianos, es una lógica perversa. Es la lógica de pensar que todo esto es mío y que quitando de en medio al Hijo, ¿no?, a aquel que representa a Dios y que me reclama lo que es de Dios, entonces voy a quedarme con él. En fin de cuentas, ¿saben qué es? Es la imagen misma del pecado. Porque, ¿qué es el pecado? El pecado es la idea que no nos formulamos, pero que está allí, de que yo puedo apropiarme de lo que no es mío. Es decir, cuando, por ejemplo, pongamos un acto de venganza, es pensar
¿no? Que puedo obtener una satisfacción contra alguien sin rendirle cuentas a Dios, ¿no? Es la mentalidad eso perversa que no ve claro y que piensa que haciendo el mal realmente está haciendo algo bueno. Pero eso nunca va a suceder, nunca vamos a poder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pregunta Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos? Les dice, ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y estos señores tienen la claridad de mente de darle la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús les ha puesto un ejemplo, como les dije la otra vez, que parece que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Es como les dije, tengo un amigo que le pasó esto, a ver, díganme. Y entonces ellos dicen, ¿qué les dice? Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le den sus frutos a su tiempo, ¿no? Ellos tienen clarísima la idea. Lo que no se dan cuenta es que están hablando de ellos mismos. Y es cuando Jesús les voltea el cuchillo que están apuntando hacia otros. Son ustedes, ¿no? Y dice, al final, por eso Dios les va a quitar a ustedes el reino y se lo va a dar a un pueblo que produzca sus frutos. Esta es la parábola. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Fíjense, hay dos elementos. Por un lado, la primera lectura de Isaías nos habla de la responsabilidad de la viña misma, que no es una planta, sino que son los seres humanos, que somos nosotros. Es decir, hay una responsabilidad en el dar fruto. Dios a nosotros también, al salvarnos, al darnos la fe, el bautismo, nos ha trasplantado de un lugar donde no íbamos a dar nada y nos ha puesto en una tierra fértil, que es la tierra de la Iglesia Católica, de nuestra comunidad. Nos cuida, nos da todo lo que necesitamos para crecer, nos protege, ¿no? Toda esa presencia del templo, el de la torre, que representa, como les digo, a la presencia misma de Dios. ¿Por qué lo hace Él? No nada más para tener flores ahí que se vean bonitas, sino para que produzcamos fruto. Fíjense lo que sucede con la viña de la parábola. El dueño la da a unos trabajadores. La idea es que esos trabajadores ayuden a la viña a producir fruto. ¿Para quién van a ser los frutos? En realidad, los van a disfrutar tanto los trabajadores como el dueño. No es que Dios les quita los frutos, simplemente que cada uno tiene la parte que le corresponde. Eso es lo que Dios hace con nosotros, nos da todo lo que necesitamos para crecer, para producir fruto. Ese fruto que representa, como les digo, la uva, que no es simplemente cosas superficiales, lo necesario para la vida. ¿Qué necesitamos en la vida? Pues fundamentalmente el amor, la justicia, el bien y todo lo que se deriva de allí, ¿no? También los bienes materiales, claramente. Pero en primer lugar todo eso. Cuando producimos eso, hacemos bien no solamente a Dios, sino también a nosotros, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere que produzcamos como frutos con todo lo que nos da. En la familia, en la sociedad, en lo más amplio, en nuestras propias vidas. Básicamente Dios nos está reclamando. ¿Qué frutos estás dando? Frutos de justicia, de obras buenas. Yo te doy todo, ¿no? Con todo el cariño del mundo. Fíjense cómo comienza la canción de la viña. Mi amado tenía una viña. Y luego se ve cómo le pone todo ese amor en cada una de las acciones que tiene con esa viña. Esa es la primera pregunta que Dios nos hace a través de las lecturas. Con todo lo que te he dado y que te continúa a dar, ¿tú qué frutos estás produciendo? Y esta pregunta es fundamental porque muchas veces estamos quizá como esa viña representada allí, que en lugar de producir frutos, ¿en quién sabe qué está gastando todo lo que Dios le da? ¿No? Si no produces uvas buenas, en algún lado habrá terminado todo lo que Dios te ha dado, ¿no?
Y lo que uno se puede imaginar es que ha terminado dentro de la planta misma y no ha salido. ¿En qué estamos gastando todo lo que Dios nos ha dado y nos da? A lo mejor estamos encerrados en nosotros mismos, pensando solo en lo que nos conviene, en lo que nos gusta. Por otro lado, esa es la tendencia, ¿no? Y ese es el resultado del pecado original. El Señor nos invita aquí a que busquemos dar frutos, es decir, frutos que son concretamente esa amor, justicia, caridad, buenas obras en nuestra vida. Por otro lado, el Evangelio va más allá también para decirnos, bien, ese es el deber de la viña, dar frutos, pero también hay otro personaje en esa viña que son los responsables, los que tienen algún tipo de responsabilidad y que están puestos ahí para encargarse de que los frutos se produzcan y lleguen. Y ahí fíjense que ciertamente los primeros implicados, como en aquel tiempo los sacerdotes y los ancianos, pues somos los que tenemos alguna responsabilidad. La pregunta es, ¿quién no tiene alguna responsabilidad en la vida? ¿No? Porque cada uno tenemos distintas, pero todos tenemos. Están los líderes que a nivel mundial tienen implicaciones, a nivel nacional, a nivel local, pero luego nosotros en nuestras familias, en nuestros trabajos, si tenemos gente que depende de nosotros o incluso aunque no dependan directamente. Es decir, por un lado tenemos esa responsabilidad sobre nuestra vida personal, ¿no? Lo que Dios hace y nos da y qué es lo que produzco, pero por otro lado también tenemos esa responsabilidad hacia los demás. Y también a nosotros, como este pueblo de Israel, periódicamente el Señor nos manda a preguntar por nuestros frutos. No sé, este mismo momento es un momento de pedida de cuentas, ¿no? Cuando se nos pone delante de nosotros. En esos momentos cuando nos encontramos en la necesidad de hacer algo, de tomar una decisión, Dios nos está preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a producir frutos? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con los que son sus enviados? Y un enviado que nos pide que demos fruto, pueden ser muchos. Pueden ser mis hijos, que me están, no los míos, los de ustedes, porque no vayan a decir quién sabe qué, ¿no? Los hijos que nos piden actuar de una cierta manera, ¿no? Que a lo mejor con su comportamiento me causan preocupación o malestar, pero que en realidad me están pidiendo frutos de un cierto tipo, ¿no? No el actuar es errado. Puede ser una persona que me pide su ayuda, puede ser una enfermedad que demanda de mí algo. Es decir, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con todo eso que me sirve, que le sirve a Dios de enviado para recordarme que tengo que dar frutos? Y sobre todo, ¿qué hago con el hijo? Perdón. Y como les decía, la tentación perversa del pecado que todos traemos dentro, porque ahí vamos, es pensar que si nos apropiamos, que podemos apropiarnos y manejar las cosas a nuestro modo, y no se puede. A la hora de la hora siempre le vamos a tener que rendir cuentas a Dios, ¿no? Pero fíjense, no quisiera yo terminar sin mencionar esto. Al final del Evangelio, cuando Jesús les pregunta a los ancianos, ¿qué es lo que va a hacer el viñador cuando regrese? Ellos le responden muy claramente, porque lo ven claramente, los va a matar con una muerte terrible y le va a dar la viña a otros. ¿Cómo responde Jesús? Jesús no dice, sí, cierto, los voy a hacer pedacitos, ¿no? Les dice, les cita un texto de un salmo. ¿No han leído en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Qué es lo que está diciendo? No niega lo que dicen pero no se centra en el hecho de que merecen la muerte, ¿no? Sino que dice, miren, ustedes al Hijo lo han rechazado como poco importante, lo han matado, ¿no? Al Hijo lo han rechazado. Ese es el Hijo que en realidad es el que sostiene todo, es la piedra angular, la piedra que sostiene todo el edificio. Y luego dice,
Dios le va a dar la viña a un pueblo que dé su fruto. ¿Y quién es ese pueblo? El pueblo que se va a reunir a través del Hijo. Lo que quiero así notar aquí es que Jesús no se detiene tanto en la cuestión del castigo que se merecerían los que han matado al Hijo, sino en poner de relieve un punto. Ese que los trabajadores han excluido y han pensado que no tiene importancia, es en realidad el que le va a dar sentido al futuro. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque es cierto que muchas veces probablemente nos comportamos como estos viñadores. Como les digo, cada pecado es eso, querernos apropiar y no dar frutos, sino consumir para nosotros todos los dones que Dios nos da. Y para nosotros valdría esa misma sentencia. Merecemos la muerte, una muerte terrible, y que se nos quite lo que se nos ha dado, porque eso es el pecado. Pero fíjense lo que Jesús hace. Él no se centra en eso, sino que nos dice, mira, ese que tú en algunas ocasiones o en muchas, cuando has pretendido ser el dueño y señor de tu vida y no reconocer a Dios, has puesto de lado, en realidad es aquel que es el centro de todo. Y la viña se le va a dar a aquellos que lo sigan, es decir, es como una invitación para decir, todavía estás a tiempo, con todo lo que has hecho, todavía puedes cambiar. En realidad, si se fijan, aquí está presente la muerte de Jesús, y la muerte de Jesús no fue una condena a muerte, ni siquiera de aquellos que materialmente la llevaron a cabo, sino una invitación para volver a Dios. Dios, Jesús nos consigue el perdón precisamente a través de ese gesto tan terrible de esas personas o de nuestro gesto terrible que es el pecado. Ven ustedes, la perspectiva aquí que Dios nos ofrece al leer estas lecturas es, por un lado, la responsabilidad de dar frutos individualmente y la responsabilidad de ayudar a aquellos a nuestro cargo a dar frutos. Por otro lado, darnos cuenta que también nosotros muchas veces nos comportamos como estos trabajadores y que cada uno de nuestros pecados es el mismo gesto que ellos tuvieron. Pero finalmente la última palabra no es esa. La última palabra es que nosotros hemos arrinconado por la grandeza de Dios, se vuelve nuestra máxima esperanza. ¿De qué? De volver a rehacer el camino, de poder volver a ser una viña que produzca frutos. Y eso es lo que hacemos aquí cuando venimos a misa. Volver a decir, sí Señor, quizá en el pasado he sido una viña improductiva, infértil, un trabajador que se ha apropiado de todo. Pero aquí estoy. Veo que con tu gracia y tu amor has hecho que aquel al que yo arrinconé se vuelva el motivo de mi esperanza. Y aquí estoy, Señor, para escuchar tu palabra y para recibir tu cuerpo y tu sangre, para poder ser aquello que tú quieres que yo sea, para que produzca frutos de los que gocemos y disfrutemos nosotros, ¿no?, como sociedad, como personas, y que al mismo tiempo te den gloria a ti. Por eso, continuemos la celebración, ciertamente con ese dolor interior por lo que quizá hemos fallado, pero sobre todo con esa esperanza, gratitud y amor a este Señor que puede transformar y que realmente transforma incluso nuestros defectos y nuestras caídas en una ocasión de darnos algo más grande. Él lo que quiere de nosotros no es tanto que miremos al pasado, sino que sobre todo pensemos, ¿cómo voy a dar todos esos frutos para los cuales Él me bendice tanto?